Borja Semper. Borja Semper. Buenas tardes. ¿No me dio bien? Pero ahí los fotógrafos estaban todos esperando. Me dio bien. Qué buena gente, de verdad. Fotógrafo, vamos para acá. Pasar. Acabas de llegar. Allí. Nos dicen que allí. Sí. Pepa, ven para acá. Miguel. Ven para acá. ¿Dónde estás? Al final, ven, para aquí. Bueno, yo luego explico. Son amigos, pero te pueden decir gordo igual. Yo no respondí hace tiempo. Es la esquina. Yo la aprendí con Que no te pongas en la esquina, que quedas horrible. Bueno, ahora si habláis solo podéis salir. Por eso yo creo que ya podemos dar los puntos. ¿No tenéis que ir a cosas de barcos ni nada? No, está bien. Los tiene controlados. Mira, esta es la plaza que hace más para dar. Y esto lo disfrutamos todos. Yo esto nunca me paso. Y a esto 24 años después de una alcaldía ininterrumpida, las cosas podrían ser de otra manera, pero son de la manera que son, y es que da la sensación, y esto es una sensación compartida y bastante generalizada, de que es un proyecto agotado el de Pontevedra. Por eso hace falta, y por eso venimos a apoyar el cambio en Pontevedra, en la candidatura encabezada por Rafa Domínguez, que tiene esa energía que al actual alcalde le falta, esa ilusión que al actual alcalde le falta, que la tuvo en su día, pero que hoy le falta, y esa visión ambiciosa también de Pontevedra de cara al futuro. El apoyo que están transmitiendo a la candidatura del PP de Pontevedra, viniendo aquí y demostrando que están con nosotros en esta idea que tenemos de cambio. Yo creo que Lores los primeros años lo hizo muy bien, hizo un modelo de ciudad que estábamos todos de acuerdo, pero eso ya fue en el año 99, en el siglo pasado, y creo que el último mandato ha sido claramente deficiente. Se ha equivocado en cosas como el cierre de Reina Victoria, como en las luces de Navidad, pero además es que hay una absoluta ausencia de proyectos nuevos o de obras institucionales del punto de vista del ayuntamiento en los últimos 4 años, y creo que los pontevedreses ya se han dado cuenta de que toca cambio.